noches, edición número 468 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Tenemos que pedirle disculpas a nuestra audiencia porque en la edición 467 de este programa no se pudo emitir al aire, pero no por culpa de los cameraman ni de nuestro director Jorge, sino, ni por ningún problema técnico, sino porque se introdujo la machacona cadena nacional, que pensé que no abarcaba señales como metro. Pensamos, porque nunca había ocurrido. El programa, unos segundos transcurrieron y enseguida dio el tiempo para, la imagen fue claro, sustituida aparte por la de la señora. Dio el tiempo para que me mandaras en cana, que yo no había podido venir al programa porque tenía unas jornadas de drogadicción y delitos conexos y otros eventos. Pero ahí justo se cortó. Le queremos pedir disculpas al diputado nacional Urialde y también a nuestro otro invitado, Sergio Abrevaya, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, que aparte son grandes amigos y realmente los vamos a invitar en otra oportunidad. No sé si el programa habrá quedado en la grilla, colgado, para que se pueda bajar por YouTube. Hace un rato que sí, así que probablemente se pueda subir. Bueno, aunque sea por lo menos esa recompensa le vamos a dar a nuestros invitados que fueron desplazados por una de las tantas cadenas nacionales que deben ser récord histórico de cualquier mandatario. Ya argentino lo superó, pero no sé si tenemos que averiguar eso. Probablemente superado por las de Chávez en Venezuela, que eran las de Chávez me parece extensas, que eran más maratónicas, pero me parece que no eran tan reiteradas. Él tenía su programa a lo presidente, que ahí se destapaba a gusto, pero una vez por semana. No sé si sería por cadena nacional ese programa. Tampoco, no sé si la cadena la cadena no oficial, la cadena que al final terminó convirtiendo en oficial, estaba obligada a transmitirlo. Pero realmente esto fue bastante triste porque la gente, como pasó el otro día en el partido de River contra Godoy Cruz, ahí fue a la inversa. El discurso presidencial se dio ante la transmisión del partido contra Colón por la Copa Argentina. Pero vamos a los temas que de actualidad. También, por supuesto, la reiterada y abusiva transmisión por cadena nacional de los discursos presidenciales para hacer cualquier anuncio. Algunos realmente, en el 95% de los casos, o 99% diría, que no meritarían ser transmitidos por cadena nacional, porque, como dijimos más de una oportunidad, la cadena nacional se usa para casos de extrema necesidad, de gravedad institucional, de emergencias, como pudo suscitarse en reiteradas oportunidades en Chile, tanto en el gobierno de Piñera como en el gobierno de Bachelet, que por tsunamis y terremotos que suelen afectar a aquel país, se producen este tipo de transmisiones en cadena. Yendo a los temas, por supuesto, el tema de las denuncias que se acumulan contra Vudú, me parece que ya está muy trillado, ya hemos aburrido a la audiencia con esto. Se conocen cada vez nuevos episodios que indican que empezó de joven, claro. Muy joven empezó en esta carrera. Esto es como una saga como esa de Harry Potter, ¿no? Se podría... pero ya cuando era secretario de Hacienda del partido de la Costa. Sí, ya ahí tiene... además, las autoridades actuales del municipio de la Costa, que no tienen nada que ver, sufrieron un allanamiento. O sea que esto es una cadena reiterada, es como un rosario. Habría que ver qué artículos del Código Penal no le entran a Vudú para excluirlos y decir, bueno, sacando todos estos, el resto los... Es un cursus honorum desde joven y llega al ministro de Economía y ahora vicepresidente con mucha experiencia en la Comisión de Delitos. De hablar de este tema ya me parece que es aburrido. Hablar de la otra novela que nos atañe a todos los argentinos, que es el caso Griesa, con algunos abogados que la verdad da mucha tristeza, que siguen todavía sosteniendo que el juez Griesa es un juez distrital. De esto también nos vamos a ocupar con las declaraciones desafortunadas de Eugenio Raúl Zaffaroni al respecto. Pero hoy queremos, aprovechando que somos tres abogados. No lo presenté a nuestro invitado, el doctor Marcelo López Alfonsín. Gracias por venir, Marcelo. Buenas noches, gracias. Que es juez contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires. Y que yo siempre, no por ser consejero de la magistratura en esta etapa de mi vida, pondero la justicia local, diciendo que es una justicia realmente
independiente absolutamente del poder político, los jueces fallan permanentemente y no lo hacen. En algunos casos puede haber una aviesa intención, pero no es la gran mayoría, fallan contra las decisiones gubernamentales en una clara muestra de independencia o por lo menos de un no sometimiento al poder ejecutivo. Por supuesto que disiento con muchos de esos fallos porque, como le hemos dicho en más de una oportunidad, están directamente inmiscuyéndose en cuestiones que hacen a valoraciones políticas, que hacen a la administración del Estado, excediendo en muchos casos la competencia que la ley les asigna. No es el caso del doctor Marcelo López Alfonsín, por cierto, que además de ser un reconocido juez, hemos tenido acá otro juez también, el doctor Corbalán, otro juez contencioso administrativo y tributario, que junto con Marcelo y muchos otros más, que los vamos a ir trayendo al programa, son realmente claros ejemplos de la justicia absolutamente independiente. Yo no me canso de repetir, la mejor justicia que tiene el país es la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Han accedido por concursos, independientemente del color político que tienen, y son absolutamente independientes del Poder Ejecutivo. Y encima el Poder Ejecutivo, afortunadamente de Mauricio Macri, no ejerce ningún tipo de presión sobre ellos, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional con los casos de Julián Álvarez, del propio ministro y tantos otros que de repente son llamados a una suerte de comisariato. Esto afortunadamente en la Ciudad de Buenos Aires o en el Ministerio Público ocurre, con la Procuradora o en el Ministerio Público con Gil Carbó, que a propósito es un soplo de aire fresco, que Campagnoli ha sido restituido y que será restituido también los empleados. Pero antes de adentrarnos en este tema, y aprovechando que ustedes dos son constitucionalistas de nota a mi juicio. De nota el doctor, yo soy. Querría hacer una breve reflexión sobre la reforma constitucional de 1994 de Santa Fe, a 20 años de la misma, señalando en primer lugar que muchas veces se habla de la Constitución del 94. La Constitución es del 53, que fue reformada en el 60, en el 66, en el 98. Hubo una Constitución nueva con muy poca vigencia en el 49, derogada por la Convención Constituyente del 56. Y después esta reforma del 94, que tiene una génesis un poquitito complicada, porque después del homérico triunfo que había obtenido parlamentariamente en el 93 Carlos Saúl Menem, iba por la reelección, y entonces iba a sacar a fuerza con la prepotencia de los votos, iba a sacar la reforma constitucional. Esto el doctor Raúl Alfonsín. Recordemos, perdóname, después de esa elección del 93, en que Menem ganó abrumadoramente, para presionar al Congreso, esto poco lo recuerdan ahora, dictó un decreto por el que convocaba un plebiscito para que la ciudadanía se pronunciara si estaba a favor o en contra de una reforma cuyo contenido no se mencionaba. Como la gente iba a votar en función de la simpatía política que en ese momento despertaba Menem, esa convocatoria, ese plebiscito iba a obtener un sí muy importante, y eso se lo pretendía usar como una presión al Congreso. Fue en esa circunstancia en que se produce lo que vos ibas a mencionar, supongo que el Pacto de Olivos. Sí, el Pacto de Olivos, que se produce porque, viendo esta situación, Raúl Alfonsín, que era un enorme estadista, ve esto y dice, bueno, vamos a tratar de buscar a través de un núcleo de coincidencias básicas cuáles son los puntos esenciales de esta reforma. Para Menem era la reelección presidencial. Para Alfonsín era atenuar este brutal hiperpresidencialismo desbocado que tiene la Argentina. Y todo en parte lo que habían sido las sugerencias, las propuestas, las indicaciones del Consejo para la Consolidación de la Democracia, donde hubo juristas de la talla de Carlos Nino, Daniel Sapsa, y a quien felicitamos que hace muy pocos días la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró personalidad ilustre. Realmente es un lauro que se lo ha ganado holgadamente, y Alberto Dallavía, por ejemplo, entre otros. Entonces, a partir de eso empieza a aparecer toda una serie de institutos, algunos que debemos reconocerlos. Si tomamos que nuestra Constitución es hija o pariente de la Constitución americana, eran como injertos que se estaban haciendo. Caso, por ejemplo, Consejo de la Magistratura. Pero yendo a alguna de las figuras. Primera que les tiro.
antes de entrar en el tema de la Ciudad de Buenos Aires, que va a ser segundo bloque. Y permíteme decir esto, no solo Marcelo conoce muy bien la reforma como constitucionalista y porque la ha estudiado, sino que la vivió como asesor en aquel momento de la Convención Constituyente. Yo me acuerdo que lo fui a visitar. Así que es un testigo ocular. Es un testigo ocular. Es muy valioso porque imagínate, no solo el texto, sino todos los entretelones de la reforma. Exactamente. Para tener este hiperpresidencialismo, se quiso adoptar una suerte, y sin llegar al semipresidencialismo de la Constitución francesa del 58, se buscó crear la figura del jefe de gabinete. Dio resultado. Marcelo. Sin pensar, antes que me anticipo, antes que la gente diga algo, antes que todos los días aparezca, como dijo hoy creo que Barrio Nuevo, como el pajarito del cucú de Carlos Paz, que aparezca todas las mañanas Jorge Capitanich, ¿sirvió esa figura? Creo que si hay un objetivo, dentro de los tantos objetivos que tuvo la reforma del 94, que fueron varios, el de atenuar el presidencialismo definitivamente es el que el déficit es mayor. Y creo que la figura del jefe de gabinete justamente no ayudó en mucho. Creo que en esto tiene mucho que ver la cultura política argentina, no les quepa la menor duda, y la explosión del sistema de partidos políticos que se dio en el año 2001. Pero sin ir más lejos, pensemos que la figura de jefe de gabinete, después de ser incorporada en la reforma del 94, el primer jefe de gabinete fue designado por decreto del presidente Menem. Es decir, sin seguir ninguno de los mecanismos de la Constitución, y por decreto, como se venía haciendo para cualquier ministro antes de la reforma, que fue Edgardo Bauzá. Sirvió con las personalidades de algunos jefes de gabinete más para atenuar en parte la administración. Sí, creo que durante el gobierno de la Rúa, por ejemplo, la gestión de Colombo como jefe de gabinete fue una gestión que sirvió de mucho en este sentido, pero la verdad es que en general uno podría decir que no ha servido para atenuar lo que hoy en día creo que es el principal problema de nuestro sistema de ingeniería constitucional, que es el presidencialismo o el hiperpresidencialismo tan concentrado como se ha venido dando. Más allá, creo, de las instituciones, creo que podría servir para mucho, igual una jefatura de gabinete con un sistema de partidos menos hegemónico como el que vivimos hoy en día después del 2001, pero creo que ahí no está precisamente el balance más positivo. Creo que sí el balance más positivo de la reforma está en el tema del sistema de derechos y todo lo que tiene que ver con la incorporación con jerarquía constitucional de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Esta es la Constitución de los Derechos Humanos, definitivamente. El 75-22. El artículo 75 y 22, concretamente. El jefe de gabinete debería ser designado, obviamente, pero la Constitución establece que es designado por el presidente y que el presidente lo puede remover. Como decimos, está a tiro de decreto. También está prevista, y es una cuña parlamentaria en nuestra Constitución presidencialista, la posibilidad del voto de censura por parte de ambas cámaras del Congreso con una mayoría calificada que nunca ni se logró ni se estuvo cerca de eso. Pero tampoco se prevé qué pasaría en tal caso. Alfonsín decía que esto se pondría a prueba durante una crisis. Tuvimos la crisis. Tuvimos la crisis y no funcionó. Tuvimos la crisis del 2001 y no funcionó. Podría decir que el jefe de gabinete fuera designado por el Parlamento. Bueno, ahí sería ya directamente un sistema parlamentario. El Consejo para la Consolidación de Democracia que vos mencionaste proponía un sistema semiparlamentarista o semipresidencialista a la manera de la Constitución francesa del 58. Ahí el presidente tiene poderes propios y el primer ministro, designado por el Parlamento, también tiene que vendría a ser un sucedáneo al jefe de gabinete. Exactamente, pero acá lo que pasa es que, como dice Marcelo, el jefe de gabinete no deja de ser un ministro más que desconcentra algunas tareas administrativas, los recursos administrativos terminan en él, ya no lo tiene que firmar el presidente, pero esas son cuestiones, diría, menores frente a lo que es el poder político. Sí, y no se puede dejar de entender también el sistema, una figura como la jefe de gabinete, sin un sistema de partidos políticos equilibrado. Claro. La verdad es que es así. Hoy en día sirve nada más que a los efectos de ir equilibrando un partido hegemónico y no un juego mucho más armónico dentro de todos los partidos con representación parlamentaria, que podría ser justamente una de las salidas para una crisis como la que hablábamos antes. Claro, porque además se lo pensó también como un nexo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Nunca funcionó así. De esa forma. Y bueno, y esto se agrava cuando,
Porque muchas veces también, lo que decimos siempre, las normas pueden ser muy perfectas, pero si cuando se van a aplicar, uno tiene un gobierno como este, que en 10 años, ¿ustedes se acuerdan que había reuniones de gabinete? ¿Ustedes se acuerdan que no sé qué día en la semana, si lunes o no, si martes o miércoles había reunión de gabinete y estaban todas las cámaras de televisión esperando que entraran y salieran los ministros? Pero eso pasaba en la Ciudad de Buenos Aires, me pasó a mí, cuando integraba el gabinete de la Rúa, le pasó en La Nación. Que a propósito del doctor de la Rúa le mandamos un saludo y esperamos un pronto restablecimiento por este pequeño episodio que ha tenido en el día de hoy. Pero volviendo a este tema, otra de las situaciones que quizás atenuaron el hiperpresidencialismo es esta facultad que se le quita, que se le saca al presidente de la República de nombrar al intendente de la Ciudad de Buenos Aires, que pasa por el 129 cuando consagra facultades de administración y de jurisdicción, a ser un órgano, como decía Antonio María Hernández, que hablaba siempre de los 5 órdenes de gobierno: el nacional, el provincial, el de las autonomías municipales, el de la Ciudad de Buenos Aires, el régimen particular, y otro que nunca se llegó a aplicar, el de las regiones, que ese es un tema que también es otra asignatura pendiente. Esta consagración de la autonomía, porque si bien nosotros teníamos un cuerpo que no era estrictamente legislativo, como el Consejo Deliberante, que era designado sí por los porteños, para muchos era una rareza, para los más jóvenes, el jefe de gobierno era un intendente que era designado por el dedo mágico del presidente de la República. Era un representante, un emisario. Sí, un delegado. Un delegado. Hoy eso ha disminuido la función de este hiperpresidencialismo porque evidentemente la autonomía de la ciudad le retasea ese poder que tenía el presidente. Esto creo que es algo creo que esa es la principal atenuación. ¿Sí? Claro. Si pensábamos la jefatura que tenía el presidente antes, como jefe militar que lo sigue manteniendo, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, el designar la jefatura local de la Ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, era la cuarta gran jefatura, que ahí ha sido reducida totalmente y no es menor. Igual creo que el balance sigue siendo negativo en este punto en particular, pero me quedo con algo que señalabas vos con mucho acierto. ¿Por qué el jefe de gabinete va a funcionar si no hay gabinete? Claro. Es decir, ¿por qué el jefe de gabinete va a funcionar si no hay gabinete? Es muy raro que alguien sea jefe de la nada. Y la verdad es que hoy en día sería un jefe de la nada. Seguro. Es muy obvio lo que dice Marcelo, sí, pero habitualmente no lo pensamos, no lo decimos. Claro, habitualmente, o sea, te lo tiene que poner él así porque uno ya, esto es la paradoja de la Argentina, Hemos uno se naturalizado, acostumbra, claro, entonces uno se acostumbra a esto, uno dice, y yo siempre digo con los chicos más jóvenes, que uno le dice, reunión de gabinete, ni deben saber lo que es una reunión de gabinete, pero no lo han vivido. Quien tenía 10 años cuando empezó este gobierno y tiene 20, ¿qué le puedes explicar reunión de gabinete? ¿Qué entiende que es un jefe de gabinete? Bueno. Yo después para el segundo bloque le quiero hacer alguna pregunta más sobre la autonomía de la ciudad, Marcelo. No, vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esto. Con el tema, porque ya caímos en el tema de la autonomía, yo solito me metí en el tema de la autonomía a propósito. Pero me parece muy bien que te metas inevitablemente en el tema de la autonomía, porque si hay algo que nos caracteriza a los porteños, a todos los que ejercemos alguno de los poderes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que juramos por una Constitución que dice defender como principal objeto la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Cualquiera que desconozca esto está desconociendo su propio juramento al momento de asumir, como juez, como consejero de la magistratura o como legislador. Esto, digámosle a la gente que nos ve en todo el país, que esto no tiene por propósito desdeñar de ninguna manera el federalismo, ni tampoco... Al contrario. Me parece que es acentuar. Es acentuar el federalismo. Pero le queremos decir que esto no tiene ningún propósito de desprestigiar, sino de compararnos a todos ustedes que nos ven en el Chaco, en Mendoza, en Rosario, en Santa Cruz, Córdoba. Es simplemente porque queremos ser igual que todos ustedes, tener una autonomía plena y no ser kelpers. Pero esa autonomía vino castrada por una ley que fue la ley Cafiero, la ley 24.588, y vamos a la pausa para después continuar sobre este tema. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. ¿Sabías
¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Y continuamos, estamos en la pausa analizando todos los temas que nos quedaban para abordar por lo menos con alguna pretensión, la reforma de la Constitución del 94. Entonces se vino la ley de Cafiero que castró la autonomía porteña diciendo, usted tiene autonomía, pero ojo, policía no van a tener, se la van a tener que crear ustedes, y en cuanto a la justicia, van a tener justicia contenciosa administrativa y tributaria, contravencional de faltas, hoy ampliada a partir de la transferencia de algunas competencias penales, de la Justicia Nacional Ordinaria a la local, y justicia vecinal. Pero ¿qué ocurrió con esa ley de Cafiero? Hubo un juez de la Ciudad de Buenos Aires, que la declaró inconstitucional. Y ese fuiste vos. Sí, me tocó resolver un tema absolutamente no vinculado esencialmente con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, pero donde el razonamiento jurídico, la argumentación me llevaba inevitablemente, tenía que hacer una ejecución de expensas que no está prevista en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad. Se me pedía que aplicara un código nacional, pero yo no soy un juez nacional, soy un juez local. ¿Cómo voy a aplicar inevitablemente el razonamiento me llevaba de un consorcio de propietarios, donde está el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Entonces, inevitablemente el razonamiento me llevaba a lo que era una obviedad, como la anterior que hablábamos antes del gabinete, que es la inconstitucionalidad de tener un procedimiento donde no tenía una justicia que debía ser distinta de la ley procedimental. Bueno, eso me llevó a esta decisión que no fue apelada y que quedó firme. Y después me enteré que fue la primera declaración de inconstitucionalidad que tuvo el Fuero Contencioso Administrativo en la ciudad en relación con este tema. Lo hubo sí en relación con otros temas vinculados con lo contravencional y de falta. Por lo que me decís, de oficio fue. Exactamente. Pero no fue apelado ni por el gobierno de la ciudad ni por las partes, con lo cual quedó saldado, y de hecho el expediente ya terminó. Claro, nuestro sistema de control de constitucionalidad difuso queda para el caso particular. Concreto. Si fuera como si hubiera intentado la acción declarativa, ahí tendría que haber intervenido el Tribunal Superior con efecto para todos, claro. Y esto se vincula también con algo que ocurrió en los últimos días, que un juez de la Corte Suprema, y lo digo con cierto dolor, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que fue comisionado constituyente juntamente conmigo, yo presidía la Comisión de Justicia y Seguridad, digo bien, y él integraba la misma, para ningunearlo al juez Griesa, dijo que este era un juez de trocha angosta, y textualmente dijo es un juez casi municipal, es un juez como los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esto fue muy doloroso porque fue bastardear la competencia que tienen los jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la misma competencia, digamos, el mismo rango que tiene cualquier juez nacional ordinario con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y cualquier juez de las otras 23 jurisdicciones del país. Pero la gravedad de esto es que además él siempre dijo que los jueces eran todos iguales, que solo tenían diferencias de competencias, pero dentro de las competencias que la ley les asigna para ejercer su labor dentro de cada jurisdicción. Acá dinamitó eso que había hecho, y lo doloroso es que en aras de sumarse a un coro de personas que están constantemente cuestionando al juez Griesa, que por otra parte es un juez federal, lo hemos dicho acá, integra uno de los 97, creo que son distritos federales en que se divide el mapa judicial federal de Estados Unidos, con asiento en Nueva York, y que por otra parte nos sometimos a su jurisdicción. En ese afán de seguir en esta línea dulona, se olvida que es juez, y también se olvida que está enterrando antiguas convicciones. Y esto a todos nos molestó. Yo hice una carta de lectores, hice una declaración, y la verdad que hubo muchísimos jueces que estaban en la misma posición porque se sentían tocados. Como dijo bien el doctor Marcelo López Alfonsín, él dijo algo
es nuestro deber defender la autonomía por la cual hemos jurado, en el caso nuestro, él y yo, defender la autonomía. Y justamente a él esto lo tocó, y lo sé, no por ser juez, lo tocó porque se había bastardeado la autonomía local. Ni más ni menos. Y hablando de juramentos, vos fuiste convencional constituyente en el 96, también lo juró el doctor Zaffaroni como convencional constituyente, esta misma Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que este juramento creo que también le corresponde a él, más allá de su actual rango de juez supremo. Y realmente me parece que tras que el estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires es un estatus todavía no del todo definido, la falta de ejemplaridad en lo que tiene que ver con poner claramente cuál es el rol de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, es preocupante. Me parece que es preocupante y yo personalmente te agradezco que vos hayas señalado esa contradicción, porque me parece que nos alcanza a todos los jueces de la ciudad, que somos, yo siempre lo digo humildemente, somos simples jueces locales, pero somos eso, no somos jueces municipales. Somos jueces como de la provincia de Chaco, como de la provincia de Corrientes, que aplicamos la legislación nacional y local en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos que mencionábamos antes. Por eso ejercemos control de constitucionalidad, control de convencionalidad, y somos mucho más que un simple juez municipal, como pretendió equiparársenos, evidentemente con alguna intencionalidad que no era la que quedó plasmada, pero me parece que no podía dejar de ser señalada, y realmente te agradezco, Jorge, que vos lo hayas hecho en tu carácter de consejero de la magistratura, porque realmente me parecía que quien es la cabeza del Poder Judicial en la ciudad era su obligación. Continuamos con la reforma. Había algunos puntitos que le queríamos preguntar a Osvaldo. Nos queda muy poco tiempo, pero yo le preguntaría a Marcelo, tu balance general a 20 años, es que estuviste ahora en Santa Fe en la conmemoración de ese acontecimiento. Creo que el balance es positivo, creo que el balance definitivamente es positivo en general. Que quedan asignaturas pendientes muchos, pero creo que lo que se ha ganado en materia, sobre todo en el sistema de fuentes, con la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, es impresionante, realmente impresionante. Evidentemente los problemas, como dice Roberto Gargarella, siguen estando en la sala de máquinas, en la parte de la ingeniería constitucional, no en la parte de derechos, y donde la Ciudad de Buenos Aires también, vale reconocerlo, está por encima todavía del promedio general. Otros derechos así que puedes enumerar en 30 segundos. Valiosos. Consumidores, usuarios, medio ambiente. En la Ciudad de Buenos Aires el derecho a ser diferente, una particularidad que no existe en el derecho comparado, la protección de los pueblos originarios para todos aquellos que sepan el reconocimiento expreso de los pueblos originarios, la consagración expresa del habeas corpus, del amparo, el reconocimiento expreso de los partidos políticos, todo el capítulo de nuevos derechos y garantías, más fundamentalmente, insisto, los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos nos abren un abanico riquísimo en defender lo que significa en definitiva el constitucionalismo, que es la libertad y la dignidad de la persona humana. Puso el moño, no tengo nada que decir. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.